Buen día para todos. El presente trabajo, el cual está siendo desarrollado en este video, en el marco de la 13ª entrega del Congreso Venezolano de Catálisis, lleva por título Estudio de los cambios del recubrimiento electroles-níquel cuando se trata térmicamente bajo una atmósfera reductora para formar fases cristalinas selectivas de fosfuro de níquel. El trabajo está presentado por mi persona, Nelson Gómez, junto con los colegas la doctora Susana Pinto Castilla y el doctor Joaquín Brito. Este trabajo es parte de una línea de investigación en el área de desarrollo de nuevos materiales de interés catalítico que está siendo llevado en conjunto entre el Laboratorio de Físico-Química de Superficies y la Unidad de Control y Gestión de Desechos Químicos, ambos pertenecientes al Centro de Química del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Este trabajo va en la línea de desarrollar materiales basados en fosfuros de níquel para su uso en reacciones de hidrodecloración catalítica. Este trabajo va a ser presentado en cuatro áreas. Primero, una introducción teórica en donde desarrollaremos algunos aspectos teóricos y bibliográficos sobre el recubrimiento y sobre los aspectos de la cristalización del mismo. Desarrollaremos el procedimiento experimental empleado en el presente trabajo, expondremos los resultados y la discusión de los mismos y las conclusiones a las cuales llegamos. Entonces, comenzando con la introducción, tenemos que el recubrimiento de electroles níquel está definido como una aleación de níquel y fósforo, en la cual sin un tratamiento térmico previo se cataloga como un material amorfo, es decir, que no presenta ningún tipo de fase cristalina en su estructura o en su medio. Este recubrimiento es una técnica que se usa industrialmente para darle protección anticorrosiva y resistencia a la erosión y al desgaste en piezas metálicas que son sometidas a diferentes ambientes agresivos en la industria. Un par de características importantes de este recubrimiento es que la primera es que no requiere de electricidad, solamente utiliza una reacción de óxido-reducción para formar dicha aleación, y lo segundo es que puede copiar exactamente la superficie de la pieza que se está recubriendo, a diferencia de la electrodeposición que depende de la densidad de corriente en donde esté enfocada, va a generar un diferente espesor de capas dependiendo de donde se encuentre esa densidad de corriente. Este tipo de recubrimientos está catalogado en función de la concentración de fósforo, siendo tres tipos de recubrimiento: fósforo bajo, fósforo medio y fósforo alto. En cuanto a las fases cristalinas que podemos encontrar en esta aplicación, se han reportado 5 fases cristalinas: la NIP, la NI2P, la NI5P2, la NI12P5 y la NI3P, que es la más estable de todas. En el caso de la presente investigación, nos interesa como primera fase la NI2P, ya que es la fase que se ha reportado más en la bibliografía con respecto a su actividad catalítica. Luego, en una menor proporción, están la NI3P y por último la NI12P5. El trabajo reportado en el año 2018 por Gómez y colaboradores en el Congreso Iberoamericano de Catálisis, podemos observar un par de micrografías de cómo es la superficie de este recubrimiento. Si se observa, tenemos que el mismo es una forma nodular, o está depositado en forma nodular o crece en forma nodular, sería el término adecuado, y la distribución de los nódulos es en filas a lo largo de toda la superficie. Como había mencionado antes, una de las características importantes es que el recubrimiento copia exactamente la superficie del material, lo cual es interesante
para el empleo en diferentes medios catalíticos, como por ejemplo monolitos metálicos o monolitos cerámicos, en donde la geometría de estos monolitos contribuye a un aumento en las propiedades texturales del material y por ende a una mejora en las propiedades catalíticas. En cuanto a lo que es el área de difracción de rayos X, se han realizado a lo largo de los últimos 30 años diferentes estudios de este material. Uno de los primeros estudios reportados por Apachetti y colaboradores en el año 2000 utilizaron unos recubrimientos obtenidos a partir de un baño ácido y sobre un sustrato de aluminio a diferentes concentraciones de fósforo, entre 2.5 y 10.2% en peso. Cabe destacar que estos investigadores hicieron el estudio de los recubrimientos sin el tratamiento térmico y los resultados se pueden observar en los difractogramas de la imagen. Como se puede ver, para concentraciones muy bajas de fósforo, 2.5, 3.9, hay una desaparición de las señales del níquel cuando nos movemos desde las mismas hasta 10.2%, en donde solamente se observa una banda o señal muy grande entre 40 y 50 grados. Desde el punto de vista del campo de recubrimientos metálicos y del campo de metalurgia, este comportamiento en difracción de rayos X hace que el material se catalogue como un material amorfo cuando no es tratado térmicamente. Luego, en otro trabajo publicado en el año 2000 por Keown y colaboradores, en donde básicamente hicieron un estudio de la cinética de cristalización en función de la variación de la temperatura. En este caso ellos utilizaron únicamente concentraciones de fósforo medio alto y de fósforo muy alto, específicamente de 10 a 14% y de 16%, y un sustrato de acero al carbono, y utilizando un mismo baño de tipo ácido como el de los investigadores en la lámina anterior. Para el caso de este tratamiento, adicionalmente hicieron el tratamiento térmico en una atmósfera de aire, es decir, en una atmósfera oxidante. Como resultado, obtuvieron que, dependiendo de la temperatura a la cual hicieron el tratamiento, obtuvieron diferentes fases cristalinas, tanto de fósforo de níquel como de níquel metálico, y para temperaturas más altas incluso obtuvieron fases de óxido de níquel, lo cual indica que, el recubrimiento no resistió la atmósfera debido a la alta temperatura y a la concentración de oxígeno en el aire. Las conclusiones de este trabajo indican que, la temperatura del tratamiento térmico es importante para la obtención de diferentes fases cristalinas en el recubrimiento específicamente. Es por ello que el objeto del presente trabajo es el evaluar los cambios experimentados por el recubrimiento en dos condiciones fundamentales. La primera es a diferentes intervalos de tiempo, que es una condición que no ha sido reportada hasta el momento, y en una atmósfera de tipo reductora, es decir, en una atmósfera de hidrógeno, que tampoco se ha reportado investigaciones en esa línea. Esto con respecto primero a estudiar la cinética de formación de estas fases cristalinas en estas condiciones de atmósfera reductora, y por otro lado para generar un procedimiento que permita obtener de forma optimizada la mayor cantidad o la mejor transformación hacia la fase que es más activa, que es la Ni2P. Sin embargo, también estamos considerando la obtención de la fase Ni3P y de la fase Ni2CP5, que también han sido reportadas en la catálisis de hidrotratamiento. Pasamos ahora a la descripción del procedimiento experimental.
En este caso utilizamos 16 probetas circulares de aluminio de serie 1000 con un diámetro de 2.9 centímetros y 0.25 milímetros de espesor. De esas 16 probetas, 15 probetas se utilizaron para recubrimiento y una sola probeta quedó como una muestra patrón del metal base. El procedimiento inicial de tratamiento consistió en una limpieza mecánica, luego un desengrase solvente, posteriormente un desengrase alcalino y por último un decapado ácido previo al proceso de recubrimiento. En el caso del proceso de recubrimiento se hizo el recubrimiento de todas las piezas al mismo tiempo en un baño de sulfato de níquel e hipofosfito de sodio junto a otros aditivos, el cual estaba regulado a un pH 5 y a una temperatura de 75 grados centígrados, y el tiempo de deposición fue de 10 horas. Luego del tratamiento, cada una de las piezas, dependiendo de el tipo de muestra a obtener, fue tratada térmicamente en el siguiente equipo que se detalla en el esquema, bajo un flujo de hidrógeno de 100 ml por minuto y a la temperatura seleccionada. Cada muestra fue colocada dentro de este reactor tubular, el cual está calentado por un horno tubular y que recibe constantemente un flujo de hidrógeno. Una vez que la pieza es sacada de este tratamiento, es aislada en una atmósfera inerte previo a su caracterización mediante difracción de rayos X. Las condiciones en las cuales se realizó el trabajo de tratamiento térmico fueron a tres temperaturas distintas: 250, 300 y 325 grados, y a cuatro intervalos de tiempo: 1.5, 3, 5 y 10 horas para cada temperatura. La caracterización fue realizada mediante difracción de rayos X utilizando un espectrómetro Brugger de 8 Advance con una fuente de cobre, y la identificación de las fases se realizó mediante el software Qual X2 y una biblioteca que está incorporada con ese software. Como resultados y discusión, pasamos a describir el primer grupo de difractogramas. Podemos observar que este grupo de difractogramas corresponde a la temperatura de 250 grados centígrados y se puede apreciar las diferentes fases cristalinas que se obtuvieron, entre ellas la Ni3P y el níquel metálico. En el caso del níquel metálico se obtuvieron dos tipos de fases, y una que debemos de resaltar es la Ni2P, que es nuestra fase de mayor interés en el trabajo de investigación. Si se observa en las tres señales que están resaltadas de esta fase, las mismas tienen un aumento de intensidad muy significativo en función del paso del tiempo. De hecho, entre 1.5 horas y 5 horas hay un aumento importante en la intensidad de las señales, y luego entre 5 y 10 horas no hay mayor diferencia significativa en las señales, lo cual nos indica que en principio los tiempos máximos para esta temperatura serían de 5 horas de tratamiento. Posteriormente pasamos a la serie de difractogramas a 300 grados centígrados. En este caso obtenemos el mismo comportamiento que en el caso anterior para las temperaturas de 250 grados, con la única diferencia de que las intensidades en las señales de la Ni2P para cualquiera de los tiempos evaluados fueron significativamente menores que a las temperaturas de 250 grados. Esto nos indica que a temperaturas bajas se promueve la formación o la cristalización de la Ni2P, y en la medida en que aumenta la temperatura por encima de 250 grados hay una disminución significativa en la intensidad de las señales y por lo tanto una disminución significativa en la cantidad de la fase cristalina en el recubrimiento.
Por último tenemos que el grupo de difractogramas a 325 grados centígrados, podemos observar que ya existe una desaparición completa de la fase cristalina Ni2P para esta temperatura y solamente predominan las fases cristalinas Ni3P y níquel metálico. Entonces, desde el punto de vista del objetivo del trabajo, las condiciones a 325 grados centígrados no son óptimas para la obtención de la fase de mayor interés, que es la Ni2P. Por lo cual, en el caso de la aplicación en catálisis, este grupo de tiempos y la temperatura por encima de 300 grados centígrados quedan descartadas para la obtención de un material de interés catalítico. Sin embargo, sí es de resaltar que desde el punto de vista de lo que es la parte de tratamiento industrial o de aplicación industrial, en donde la cristalización completa hacia Ni3P y níquel metálico es favorablemente significativa, ya que son estas dos fases las que proporcionan la mayor protección anticorrosiva y la mayor dureza, que se traduce en una mayor protección contra la erosión y contra el desgaste. Entonces, en este caso, los resultados nos ayudan a optimizar lo que sería la temperatura ideal para el tratamiento térmico a 325 grados centígrados y en donde se pudiera obtener la mejor condición para el tratamiento desde el punto de vista de uso industrial. Y en este caso particular, el tiempo a 1.5 horas es el ideal para este caso. Como complemento, se realizó un gráfico comparativo del radio de intensidad entre la fase Ni2P y la fase Ni3P para los tratamientos térmicos a 250 y a 300 grados centígrados. Esto con el fin de corroborar cuál sería el tiempo ideal de tratamiento para obtener la mayor cantidad posible de la fase, en este caso la fase Ni2P, que es la fase que nos interesa. En ambos casos, tanto a 250 como a 300 grados, se obtiene la misma tendencia, y es que a 5 horas es la temperatura, el tiempo óptimo para obtener la mayor cantidad o la mayor transformación del recubrimiento hacia la fase Ni2P. Como conclusiones del presente trabajo se pueden generar dos. La primera, que la formación de la fase Ni2P tratada térmicamente se favorece a temperaturas por debajo de los 300 grados y un tiempo mínimo de 5 horas. En este caso en particular, escogemos la temperatura de 250 como la más óptima para el tratamiento y un tiempo mínimo de 5 horas. Esto nos va a permitir poder obtener la mayor cantidad de fase Ni2P en el medio catalítico y optimizar lo más posible el proceso para obtener la mayor mejora en las propiedades catalíticas del material. En cuanto a la fase Ni3P, que es una fase que es más de interés industrial que del objeto fundamental del presente trabajo, encontramos que las temperaturas necesarias están por encima de 325 grados centígrados para obtener una transformación completa hacia este tipo de fase, y que tiempos máximos de 2 horas son suficientes para obtener dicha transformación, lo cual es significativo en el caso del proceso industrial, ya que un menor tiempo de tratamiento implica menores costos de producción, y eso mejora significativamente la posibilidad de uso de este tipo de tecnología. Entonces, hasta aquí la exposición de este trabajo. Muchísimas gracias por su atención y buenos días.